Bien, vamos a ver dos temas hoy. Vamos a terminar con metodologías ágiles. Vimos Scrum, la otra clase. Hoy vamos a ver alguna otra metodología que tenemos. No solamente Scrum, tenemos XP, tenemos Kanban y tenemos RAP. Pues RAP no es ágil, pero existe como metodología. Hay muchos que usan RAP también. Y después vamos a ver algunas técnicas de licitación, de cómo obtener esa información. Pressman habla de técnicas de licitación y habla muy bien Pressman. Y Somerville también, creo que Somerville también habla de técnica de licitación. Vamos a compartir pantalla. Lo primero que hay que aclarar, que pueden convivir más de una metodología dentro de un mismo desarrollo de un proyecto. No es porque estoy usando Scrum que no pueda aplicar otra metodología. Kanban no, Scrumban, perdón. No Kanban, Scrumban. Kanban es un método de calidad. Scrumban, perdón. Puedo trabajar con Scrum y cuando llegue un momento de desarrollo, que a un equipo de desarrollo lo mande a trabajar con XP. Recién ahora me doy cuenta que tengo este error. Es Scrumban. Así que puedo convivir más de una metodología ágil dentro de mi proyecto. Pero el RAP no es metodología ágil. Eso que quede claro. XP, ¿qué significa? Programación extrema. ¿Qué dice? Utiliza el modelo interactivo de participación del cliente a niveles extremos. Es posible que uno de los métodos ágiles más conocidos posiblemente y usados. Se trabaja por pares. Hay algunas características después que vamos a ver dentro de XP. Todos los requerimientos se expresan como escenarios llamados historias de usuario, los cuales son implementados directamente como una serie de tareas. Y acá tenemos software para hacer el seguimiento de estas historias. Tenemos Trello, tenemos Jira. ¿Hay alguno que usa Jira o usa Trello para hacer el seguimiento de historia de usuario? Yo uso Jira, profe. Perfecto, así que no me deja mentir. Tenemos varios. A ver qué dice Jira. Bueno, ¿Jira con J es o con G? Para mí con G. Con J, me parece. ¿Con J es? Ah, perdón. Con J, profe. Perfecto. Sí, tienen razón con J. Entonces, Trello también está de moda. Se propone que los desarrolladores trabajen en pareja y desarrollan pruebas para cada tarea antes de escribir el código. Todas las pruebas se ejecutan satisfactoriamente cuando el código nuevo se integre al sistema. Entonces, acá está un poquitito. ¿Qué dice? Seleccionar la historia de usuario, dividir las historias de usuario en tareas, planificar la entrega, evaluar el sistema. ¿Qué dice? Perdón, planificar la entrega, desarrollar, integrar y probar el software. Acá ya vamos a conversar cuando veamos la parte de integración. Entregar el software y, lógicamente, evaluar el sistema. Y así empieza de nuevo este ciclo. Y acá tienen algunos de los principios de lo que están, que se utilizan dentro de XP. Fíjense, uno de los principales, refactorización. Se espera que todos los desarrolladores refactoricen el código continuamente, tan pronto como encuentren posibles mejoras en el código. Esto conserva el código sencillo y mantenible. ¿Qué significa? Creo que los que programan saben lo que es refactorización. Que ese código sea reutilizable y que lógicamente que sea sencillo. Por eso hay otro de los principios que dice diseño sencillo. Solo se lleva a cabo el diseño necesario para cumplir los requerimientos actuales. Entregas pequeñas, otro de los requerimientos, un mínimo conjunto útil de funcionalidad que proporcione valor de negocio. Se desarrolla primero. Las entregas de sistemas son frecuentes e incrementales. Si hablamos de una planificación incremental, lógicamente que es un ciclo interactivo. Los requerimientos se registran en tarjeta de historias, hablamos de las historias de usuarios, e incluir en una entrega se determina según el tiempo disponible y la prioridad. Esto se suele poner en las tarjetas, ¿qué tipo de prioridad? Si es alta, de acuerdo a lo que uno está desarrollando. No sé cómo trabajan con Jira, si tienen identificado el estado, creo que tienen los que trabajan con los estados.
¿En qué estado está el proceso de esa tarea? Y la prioridad. Sí, 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 y los puntos de historia. Otro de los principios que es fundamental, la programación en pareja. Trabajan en pareja verificando cada uno el trabajo del otro y proporcionando la ayuda necesaria para hacer siempre un buen trabajo. Interacción continua, que no descubrimos nada nuevo. Ritmo sostenible. El cliente presente debe estar disponible al equipo de XP un representante de los sucedidos finales, el cliente, a tiempo completo. En un proceso de programación extrema, el cliente es miembro del equipo de desarrollo y es responsable de formular al equipo los requerimientos del sistema para su implementación. En Scrum, ¿quién cumple este rol? Si comparamos XP con Scrum, ¿quién cumple este rol? El PO. Sí, completamente de acuerdo. Sí, el PO. El Product Owner cumple esta función. Roles que tenemos. Según Beck, el programador escribe las pruebas unitarias y produce el código de sistema. El cliente escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar su implementación. Además, asigna prioridad a las historias de usuario y decirles cuáles se implementan en cada interacción, centrándose en aportar mayor valor al negocio. El encargado de prueba, el tester, ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales, ejecuta las pruebas regularmente, es el tester. Esto, no Pressman, Somerville es lo mejor que habla en tester. Cuando lleguemos a la parte de testing, siempre recomiendo que amplíen la lectura con lo que dice Somerville. Somerville es ideal en tester. El encargado de seguimiento es el tracker, como quieran mencionarlo. Proporciona retroalimentación al equipo. Verifica el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real. Por eso el tracker. Dedicado para mejorar futuras estimaciones. Realiza el seguimiento del proceso de cada interacción. El coach es el responsable del proceso global, debe proveer guías al equipo de forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el proceso correctamente. El consultor, un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en algún tema necesario para el proyecto, en el que puedan surgir problemas. Y el gestor, el Big Boss, es el vínculo entre el cliente y programadores. Ayuda a que el equipo trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor esencial es el de coordinación. Si lo comparamos, este gestor, ¿quién está asumiendo el rol de gestor en Scrum? Otra vez el PO. El Scrum Master. El Scrum Master. El PO define la voz del cliente. El que está haciendo Okay, esta tarea es el Scrum Master. ¿Está claro? Bien. Bien. Entonces, acá hay otra forma, la metodología de las ágiles herramientas. Dice, definir los productos a entregar del sistema, diseñar la arquitectura, especificar el incremento, dice, construir el incremento del sistema, validar el incremento, entregar el incremento, validar el sistema. Esto después lo vamos a ver cuando veamos integración completa, la integración continua. Sistema completo, si no está, no, hay que volver a hacer un incremento. Si está completo, se hace la entrega final. Kanban. Este es Scrumban. Kanban refleja a través de un tablero la situación de cada tarea del proyecto, con la visualización comprensible para todo el mundo y permitiendo a la gente pensar por sí misma y sacar las expectativas reales. Ese es Scrumban. Es el tablero. Visualizar el flujo real de trabajo a través de los equipos y la comprensión de lo que están haciendo. El tablero Kanban consiste en una serie, sí, porque tenemos por calidad,
una serie de columnas que representan las diferentes etapas del trabajo. El contenido que tengo dentro de Kanban, dentro del tablero. Los límites que tengo dentro del tablero, después hay un modelo de tablero. Las políticas que tengo dentro del tablero en cada una de las tarjetas, que está el modelo de Jira. El estado de las tareas, en qué estado están, acá te lo hablan si están en proceso, si están terminadas o están para identificar el estado. Y el tiempo. Ahí está. Que esto es un Jira, tranquilo. Lo que hacen Jira, esto lo conocen, ¿o no? El tablero. Donde tengo las tareas que están pendientes, que están en curso y se hicieron. Esto creo que lo está manejando, lo que trabaja en Jira, ¿o no? Sí. Perfecto. Tablero Kanban. Ahí tienen las tareas y cómo se van haciendo. En qué estado están cada una de las tareas. Y a medida que van terminando, la van pasando cambiando el estado. Sí es Kanban. Ahí tiene diferentes tipos de tareas. Por eso es viola el tema de el hecho de trabajar con este tipo de tableritos. Trello trabaja con algo muy similar, no hay gran diferencia con Jira. Lo que pasa es que Jira es más conocido. Los beneficios ya sabemos. No se usa interacciones, tiene el estado de las tareas en forma conjunta. Permite una evolución más gradual a pesar de un desarrollo ágil de software, etc. Dice, beneficio. Al comienzo de cada interacción se realiza una reunión entre el Product Owner y el equipo de proyecto para determinar la carga de trabajo para una nueva interacción. ¿Es cierto lo que trabajan con Jira? ¿Hacen esto? Durante la reunión se evalúa la cátedra de requisitos y se selecciona la siguiente serie de casos de uso. Sí. O historia de usuario que son de más alta prioridad. El nivel de esfuerzo por cada caso de uso debería haber sido asignado cuando se añadió al backlog. Perfecto. Allí la estimación no debe ser en hora de esfuerzo, sino más bien una serie de story points. Los puntos, estos los famosos story points. Trabajan con los story points, que es muy normal. Sí, con puntos de historia, sí, sí. Y acá doy un ejemplo para trabajar con los story points. Para hacer estimaciones, S, M, L o XL, depende de la complejidad. Eso puede variar de acuerdo a la empresa. Scrum. Sí, dale, a ver. Sí. No, que nosotros usamos la serie de Fibonacci para puntuar las tareas. O sea, sería números, pero siguiendo la serie de Fibonacci. Bien, di programación en algún momento y uno de los ejemplos que te decía de programar es Fibonacci. Sí, recursividad. Se volvían locos, encima con C, así que. Pero estaba bueno. Scrum es una metodología, es una mezcla entre Scrum y Kanban. Porque Kanban es metodología ágil. Lo trabaja con metodología ágil, Kanban. Es el equilibrio perfecto entre la eficacia y la eficiencia. Cuando se aplica se garantiza la posibilidad de buscar siempre la mejora continua mediante la eficiencia. Bien, algunas características, para ejemplos de nivel de complejidad, para usar Scrum. Se está usando bastante Scrum. Proyecto de mantenimiento, proyectos que los requisitos varíen con frecuencia, donde aconsejan usar Scrum. Proyectos en los que surjan errores de ejecución. Y acá tiene un poquitito Scrum, Kanban y Scrum. Scrum es interactivo incremental. Scrum es interactivo incremental en forma continua. Fíjense que es una mezcla entre Scrum y Kanban. Las personas son el centro, las personas son el pilar, equipos motivados con personas como pilar y en el centro. ¿Ven que es una mezcla? Productos, foco en la efectividad, foco en la eficiencia. Y acá hace una combinación entre efectividad y eficiencia.
Organización, mejora continua del producto, una hora de producto, otra hora de proceso, y acá integra producto y proceso. Por eso, esta hoy se empieza a usar, se está usando, en algún momento va a ser un boom. Creo que tiende más a reemplazar o a hacer un mix, un equilibrio perfecto. Por eso la llaman como que equilibra todo, Scrum. Y acá tiene Jira. ¿Qué se produce? RAP es proceso unificado rational, por eso las siglas de RAP. No es ágil. Hay empresas que lo usan. ¿Hay alguno de acá que usa RAP? ¿Nadie usa RAP? Acá hay un ejemplo de cómo trabajar. Puede estar en forma detallada. ¿En cuál es? La semana que viene, cuando veamos ciclo de vida, por eso lo dejo ciclo de vida para lo presencial. Hay un ciclo de vida que trabaja muy parecido a esto. Por eso no es metodología ágil. Tengo los requisitos: análisis, diseño, implementación, prueba e integración. Este es un... a ver qué dicen por acá. No, perfecto. Bien, Marco dijo que no, pero Marco tiene anotadas las facturas para la semana que viene. No nos olvidamos. Y ahora que está grabado, bueno, más todavía. Entonces, esto es un proceso secuencial. ¿Qué significa secuencial? Que no puedo pasar a análisis si no tengo claros los requisitos. No puedo pasar a diseño si no tengo terminado la parte de análisis. No puedo pasar a implementación si no tengo diseño. ¿Cuáles son las desventajas de este sistema, cuando uso este tipo de ciclos? Que me di cuenta que tengo un error en implementación. No puedo volver atrás. El costo de volver a un análisis hace que el costo de ese proyecto se vaya al demonio. Entonces, por eso es un ciclo de vida que es muy costoso. Tiene que estar muy claros los requerimientos, esos requerimientos funcionales y no funcionales de entrada. Si no, no se aconseja utilizar este ciclo de vida. Cada iteración aborda una parte de la funcionalidad total, pasando por todos los flujos de trabajo relevantes y refinando la arquitectura. Cada iteración se analiza cuando termina. Durante la planificación de los detalles, el equipo examina cómo afectarán los riesgos que aún quedan al trabajo en curso. Y acá empezamos a descubrir algo más, que acá tengo que hacer un análisis de riesgo, lo tengo que hacer fuera de este ciclo. No está contemplado. Después, cuando empiezo a trabajar con RAP, hay algunos que contemplan algunas de las etapas. Así que como modelo para implementar RAP tiene sus complicaciones, porque un análisis de riesgo lo tengo que hacer en forma externa. ¿Cuáles son las fases de RAP? La primera fase, concepción, inicio o estudio de la oportunidad. Es esta, fase de inicio, donde tengo documento y tengo actividades. Y así tengo en cada una de las fases. Fíjense lo que tengo. ¿Qué me dice? Formular el alcance del proyecto. Planificar un caso de negocio. Esbozar la arquitectura candidata. Preparar el ambiente para proyectos, equipos y personas. Después que tengo acá, identificación de riesgos, pero está como documentación, modelo de caso de uso, un glosario y documento de visión. Tengo actividades y artefactos en cada una de las etapas. Es cómo trabaja en cada una de las etapas RAP. Segunda fase, fase de elaboración. Lo mismo, validar y establecer una arquitectura, refinar la visión, crear un documento detallado de iteración, refinar la arquitectura, refinar el caso de desarrollo. Esto es lo que me dice actividades a desarrollar. La podés cambiar, Martín, depende de cómo lo trabajes. Pero la cosa es que quede bien, que se pueda cumplir las actividades. Es lo que te sugiere, pero no obligatoriamente que sea así. Es lo que sugiere.
Por eso tenemos actividades y artefactos. Fíjense que en Scrum teníamos artefactos, ¿o no? ¿Se acuerdan que teníamos artefactos? Los 3 primeros artefactos, que era el Product Backlog, el Sprint Backlog y el Bundle Champ. ¿Se acuerdan de los artefactos? Sí. ¿Y acá qué te dicen? ¿Y no son documentos los artefactos? Documentos de la arquitectura del software, modelo de diseño, infraestructura de desarrollo, prototipo ejecutable de la arquitectura. La tercera fase, la fase de construcción, lo mismo. Desarrollar componente por completo, optimizar y controlar procesos, administrar los recursos, integrar el sistema, verificar la versión de producto con la visión. Como artefacto, material de soporte, la parte de suite de pruebas, toda la parte de testing, plan de publicación y el sistema. Y falta una etapa, la cuarta etapa. Fase de transición. Ejecutar los planes para publicación, terminar el material de soporte del usuario, crear una versión del producto, probar el entregado del producto, obtener una retroalimentación de los usuarios finales. Tenemos material de soporte del usuario como artefacto, suite de pruebas, nuevamente, elementos implementados y lógicamente el sistema. Y eso es lo que tenemos de RAP. Por eso, ¿qué metodologías tuvimos? Como ágil, XP y Kanban y Scrum. Como no ágil, ¿qué metodología? RAP. Preguntas hasta acá. Ahora dejo de compartir porque tengo que buscar el otro documento. ¿Cuáles eran las siglas de RAP? RAP, Rational, Uniproceso. Unified Process. Sí, está bien. La P me faltaba. Proceso unificado. Gracias. Proceso unificado racional. Ahí tenés. Preguntas hasta acá. ¿Ninguna pregunta? Dejé de compartir, ¿no? Sí, no se ve. Perfecto. Bien, vamos a... Voy a buscar la otra, para que busque la otra de técnica de licitación. Vuelvo. Y ahora vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. ¿Se está viendo la pantallita o todavía no? Sí, sí, ya se ve. Se ve, se ve. Perfecto. Vamos a que me deje ejecutarlo. Ahora sí, ¿no? Técnica de licitación. ¿Qué son las técnicas de licitación? Pressman habla muy bien de las técnicas. ¿Para qué sirve? Para buscar información. Ni más ni menos para identificar la información que necesito para desarrollar ese sistema. Y tenemos varias técnicas. Pero vamos a hablar en general de lo que es una técnica de licitación, que es lo primero que habla. Es la definición de la técnica, la metodología de licitación, las tareas a realizar, los productos a obtener y las técnicas a emplear durante la actividad de licitación de requisitos. ¿En la fase de qué? De ingeniería de requisitos y desarrollo de software. Así que, ingeniería de requisitos estamos hablando para poder hacer qué cosa, un SRS o poder hacer qué cosa, los casos de uso. Ahí estamos hablando de ingeniería de requisitos. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué dice? Dos tipos de productos se distinguen en esta metodología. Los productos entregables y los productos no entregables o internos. Los entregables son aquellos que se entregan oficialmente al cliente como parte del desarrollo en fecha previamente acordada. Creo que eso es lo que están programando, tienen productos entregables. Son los famosos entregables, ¿o no?
Cuando uno termina un sprint, ¿lo está haciendo un entregable? Pregunta. ¿No es obligación hacer un entregable cuando termina un sprint? Sí, sí. A ver qué dicen por acá. Perfecto. Los productos no entregables son productos internos al desarrollo que no se entregan al cliente. Los elementos que componen esta metodología es la siguiente. Y esto está muy piola, esto está sacado de Pressman. Obtener información sobre el dominio del sistema actual, preparar, realizar las secciones de licitación, de negociación, revisar los objetivos del sistema, y acá lo define en 3 áreas para revisar los objetivos. Identificar los requisitos de información, los requisitos funcionales y los no funcionales. Y de ahí priorizar objetivos y requisitos. Por eso, como metodología, este manchete está muy piola para con lo que es una metodología de licitación. Primera técnica, la entrevista. Vamos a hablar un poquito de entrevista. Es una técnica para recolección de datos. Es una conversación dirigida con un propósito específico y están basadas en preguntas y respuestas. En una entrevista se pretende conocer tanto las opiniones y conocimientos del entrevistado acerca del estado actual. Y acá vamos a abrir micrófonos y escuchamos opiniones. Tengo que salir a hacer una entrevista, a entrevistar, a hacer un relevamiento. Pregunto, ¿por dónde empiezo? A ver, ¿a quién empiezo a entrevistar? ¿Al gerente o al empleado? Abran micrófonos y escuchamos opiniones. Yo entrevistaría a los empleados que van a usar el sistema. ¿Quién está hablando? Que no escucho, no veo porque no veo quién está hablando. Dale, ¿quién está hablando? Leonardo. Leonardo, a los empleados. ¿Por qué a los empleados? Bueno, normalmente son los que más tiempo, bueno, no sé si más tiempo tienen, pero a veces es más difícil conseguir hablar con un gerente. Quizás al gerente. ¿Quién abrió? Terminator. ¿Hay un infiltrado? ¿Hay un hacker que se metió? Che, lo sacamos. A ver qué dice. A ver qué dice. Ah, te anda mal el micro. Bien, Martín. Bueno. Está bien. Es un micrófono que está en estado deplorable. Hay que ponerle un poquito de suero, Martín. ¿Te das cuenta? Anda mal el micrófono. Sale todo distorsionado. ¿Te sentís bien, Martín? ¿No? A ver si se siente mal. Acá Martín dice, yo entrevistaría primero al gerente. Lindo, bien. ¿Por qué? Necesito el concepto inicial. Martín dice, a ver, ¿alguien más? Camila, ¿estás en línea? Por un tema de jerarquía, ¿no? O acá dice por un tema de jerarquía. Por un tema de jerarquía, dicen acá. El que está más arriba debería tener más conocimiento del ¿Quién está funcionamiento de diciendo? todo. ¿Quién está aportando esta idea? Valentín. Valentín. A ver, ¿quién más? Profe, acá Ignacio entrevistaría al gerente primero, que ahí como coincido con Martín, que o sea, es el que pide el sistema, digamos. Después sí a los usuarios que van a ser los empleados, pero en principio el gerente. Entonces, vamos a hacer una comparación con otro, para así les queda claro a dónde tengo que salir a entrevistar primero. Vamos a hacer una comparación. ¿Conoce lo que es un gallinero, no? Nada, ojo que esto es pura causalidad con lo que pasó el sábado. No quiero... No, lo que pasó el sábado no, el otro día, el jueves. ¿Saben lo que es un gallinero? ¿Conocen todo un gallinero? Sí. Bien. El gallinero que tenemos. Tenemos... ¿El dueño del gallinero quién es? El gerente sería, ¿no? No, el dueño, no un gallinero. Vamos a un gallinero. Ah, ¿Quién es el dueño del gallinero? ¿Quién es el que maneja el gallinero? ¿El granjero? No, pero adentro, olvídate del granjero. Ah, adentro, el gallo. El gallo. Ah. Bien, abajo, después, ¿quién está? Abajo del gallo, ¿quién está? Si hacemos jerarquías. Tenemos el gallo, las gallinas, perfecto. ¿Y abajo de las gallinas? El huevo. Los pollitos, Los muy pollitos. bien. Sí, no, ya rompieron los huevos, los pollitos, ¿viste? Bien, perfecto. Vamos a pedir una entrevista. Vamos a golpear el gallinero, golpeamos la puerta y vamos a
entrevistar a pollitos. ¿Podemos hacerlo? ¿Sacar un pollito y entrevistarlo? ¿Qué opinan? No, en ese caso no. ¿Por qué? ¿Quién se Y porque enoja? no puedo. Se Se enoja el está gerente. como- ¿Sí? ¿Y las gallinas no se van a enojar primero? Ah, también. Si le Claro, sacamos un sí, sí. pollito, ¿no se enojan las gallinas? Sí, Así que es imposible sacar a un pollito. Vamos a hacer una entrevista. Queremos entrevistar a la gallina. ¿Podemos entrevistar a la gallina o vamos a tener problemas con el gallo? Se enoja el gallo. Efectivamente. Sobre todo. Se pudre todo con el gallo, sí. Se pudre todo. Y sí, es cierto, ¿o no? Bien, entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? ¿Dónde tenemos que empezar a entrevistar? ¿Por dónde empecemos? Y después lo sigue. Pero sí, justo. ¿Dónde tenemos que empezar a entrevistar? ¿Por quién tenemos que empezar a entrevistar? En el gallinero. Por el gerente. Por el señor Gallo. ¿Está claro? Por el gerente. ¿Y por qué? Como dijeron por ahí, ¿quién toma las decisiones en una empresa? ¿Los empleados o el gerente? El gerente. ¿Está claro? El por qué tenemos que empezar a entrevistar, lo que conviene empezar a entrevistar a quién, a las gerencias. Entonces, por eso, cuando salgo a hacer una entrevista, tengo que buscar primero la autorización para qué, para entrevistar a quién, a la gente responsable que toma las decisiones, en este caso las gerencias. No digo que después no vamos a tener que entrevistar a los empleados, pero primero buscamos entrevistar a quién, a la gerencia. Sí, en detalle, en eso estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, en detalle sí, pero primero que te dé. Primero tenemos una visión del gallo. ¿Está claro? Cuando planifico una entrevista, una serie de elementos, son 5 elementos. Primero, lectura de antecedentes, el otro, establecimiento de los objetivos de la entrevista, selección de la entrevista, preparación del entrevistado, selección del tipo y estructura de las preguntas. Lectura de antecedentes. ¿Qué dice? Consulte y comprenda el mayor número posible de antecedentes de los entrevistados y de su organización. Es importante conocer de antemano las necesidades de la empresa para aprovechar al máximo el tiempo de la entrevista. Así que él lo dice muy en claro. Conocer al máximo los antecedentes. Ejemplo, Joaquín, ya que tenés micrófono. Joaquín, tenemos que hacer una entrevista, tenemos que hacer un relevamiento a una empresa que se dedica a fabricar marcianos atómicos que van a la luna. Joaquín, ¿podés ir vos a relevar? ¿Está Joaquín en línea? Sí, perdón, profe, me perdí con el ejemplo. La empresa se dedica a fabricar marcianos atómicos que van a la luna. Bien. Bien. ¿Conocés el tema? No, para nada. Bien. ¿Y qué haces? ¿Vas a ir a entrevistarlo sin conocer el tema? Claro, no podré. Entonces, ¿qué dice? Lectura de antecedentes. ¿Qué tenés que hacer antes de ir a entrevistarlo? Tenés que investigar cómo se fabrica un marciano atómico que va a la luna, ¿o no? Claro. Entonces, por eso la lectura de antecedentes es conocer de antemano a qué se dedica la empresa. ¿Está claro? En esta parte entrarían los consultores también, ¿no? O todavía no. Los consultores, ¿y para qué? A ver, no digo que no. Y yo porque no tengo muy entendido tampoco qué hace un consultor, Bien. pero es como el que sabe, es como el que está especializado en el tema y como que puede aportar información, por lo que vengo entendiendo. Sí, te pueden aportar información, completamente de acuerdo, ahí sí. Ok. Sí. ¿Quién está hablando? Pues no veo quién está hablando como estoy compartiendo. No, yo Joaquín estaba. Perfecto, sí, completamente de acuerdo. Consultores entran. Sí. Todo lo que te aporte información cuando salís a hacer una entrevista, perfecto. Por eso en la lectura de antecedentes, tener en cuenta a ver a qué se dedica la empresa, conocer un poquito el ambiente, el rubro. Establecimiento de los objetivos en la entrevista.
Establezca los objetivos de entrevista en base a los antecedentes que consulte su experiencia en particular y su experiencia particular. Es importante que tenga un objetivo bien preciso cuando sale a realizar una entrevista, respetando el tiempo y la necesidad del entrevistado. No quiere imponer sus objetivos, caso contrario la entrevista no tiene sentido. Lo dice muy claro, la planificación. Tener claro los objetivos. Para algo hago una entrevista, tengo que identificar el objetivo. Y acá, ojo, que hay muchas cositas, hay muchas cosas cuando uno sale a una entrevista, un relevamiento, con lo que hay que enfrentar. Hay que descubrir si la persona no está mintiendo o no está ocultando información. Pregunta, ¿cuál es el área, a ver qué opinan ustedes, cuál es el área que siempre nos va a ocultar información? Que el área que siempre tenemos que tener confianza cuando uno sale a hacer una entrevista. Dentro de una empresa. Tengo que salir a hacer un relevamiento. ¿Cuál es el área que nunca nos va a decir la verdad? ¿Qué opinan? No sé, seguridad. No. La que maneja la plata, digamos. ¿Finanzas? Sí, yo iba a decir económico. No. Aunque no lo crean, no. Salvo que No. sea una empresa de espionaje. A ver qué dicen, a ver qué mensajes hay. El índice. Ah, bueno, ese era antes. Así que el índice. ¿Saben cuál es el área? Que siempre nos va a ocultar información. A ver qué dicen. ¿Recursos humanos? No, son bonitos los recursos humanos. Los trabajadores, puede ser. ¿Cuál? ¿Quiénes? Los trabajadores. No, son buenos. ¿Saben cuál es? A ver qué dicen por acá. Ah, ni idea. ¿Tan rápido se achican? ¿Dónde están trabajando ustedes? ¿En qué área están trabajando? A ver. Sí, ahí tenés. Sistemas, Leo. Sistemas es el área que tenés que desconfiar. Todo lo que trabaja en sistemas, si te cae alguien de afuera, ¿le van a brindar toda la información? Pregunto. Sistema es un área crítica donde tienen que desconfiar de la información que reciben. Después, ¿cómo ¿Por qué? descubrir qué? Porque caigan de afuera. Sistemas son los celos. El tema de la competencia. Caiga alguien de afuera para hacer un proyecto y tratan de ocultar siempre información. Hágase boicot. Bien, ahí está. Ahí lo dice. Lo dijiste vos, Leo. ¿Vieron lo que pones, Leo? ¿Vieron? Así es. Después que oculte, que mienta. Uno cuando habla con dos palabritas con una persona sabe si está mintiendo. Sí. Muy bien. Si está mintiendo o no está mintiendo. Me tocó caso de una empresa que era una textil. Fabricaba tela de vaqueros. Con tela de vaqueros, de jean. Hacía camisas, hacía vaqueros. ¿Y qué pasaba con esta persona? Era el cuñado del dueño de la empresa. El cuñado mano derecha. Se imaginarán que era mano derecha el cuñado. Salí a entrevistar y el cuñado me decía que tenía mucho desperdicio de stock. De un rollo de 40 metros, no sé cuánto viene el rollo de esos grandotes, creo que son de 80 metros, había un desperdicio de 20 metros. Y algo que no me cerraba, no me convencía. ¿Cómo vieron tanto desperdicio en un rollo de tela? Lo mismo pasaba con los botones, pasaba con los diferentes procesos que hasta llegar a hacer la prenda, había mucho desperdicio. Entonces empiezo a investigar a ver qué pasaba, dónde lo tenían sentado. ¿Dónde estaba? Ah, vos lo decís, ustedes son responsables, sí. ¿Qué pasaba con ese desperdicio? ¿Dónde estaba sentado? Y me encuentro sorpresa que no quedaba sentado en ningún lado el registro de stock. Ese desperdicio que había, lo que entraba y lo salía, no quedaba en ningún lado. No quedaba sentado en ningún lado. Y le decía, no puede ser, esto no puede ser, nunca quedó sentado. Y de repente me encuentro que había un documento que asentaban hasta hace un tiempo, donde quedaba registrado
era un papelito de 2x2. Me sigo investigando hasta que me encuentro que lo primero que hacían era un formulario tipo una hoja de oficio donde dejaban todo registrado. Y a medida que pasó el tiempo, esa hoja de oficio se convirtió en una hoja 4. Esa hoja 4 se convirtió en algo más chico hasta que de un día para el otro desapareció. No quedó nada registrado. ¿Qué estaba pasando con esa persona? Lógicamente se estaba armando su propia empresa en forma paralela. Y era la mano derecha. Así que tienen una idea de cómo tener que tener cuidado cuando uno sale a entrevistar y estar alerta y tener un poquito el olfato. Otra empresa también había desviación de fondos, ahí sí, me contrataron para eso como inspector de zócalos, tenía que descubrir la desviación de fondos. Una empresa transportista. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo hacía la desviación? Cuando entraban las planillas por caja, un impuesto lo pagaban 3 veces, el mismo impuesto. Era alguna de las maniobras que hacían. Y uno tenía que hacer un análisis de día por día los movimientos de caja. Entonces se encontraba que hoy vencía luz y la pagaban 3 veces, en 3 fechas diferentes, la misma boleta. Y así mucho, no lo hacían con eso. Había un adelanto personal, sacaban un vale de adelanto, una persona sacaba 2.000 pesos de adelanto y solamente reintegraban 50 pesos. El resto desaparecía, nunca lo reintegraban. Lo iban haciendo con diferentes legajos. Así que miren si hay que tener en cuenta el tema del olfato. Cuando descubrí esas maniobras no me podían ni ver lo que es descubrir esa maniobra, pero me contrataron para eso. Así que en eso hay mucho trabajo. A ver qué dicen por acá. No, me querían pasar por arriba, me odiaban, eran encima transporte colectivo, así que imagínense. La planificación, ¿qué dice? La selección de los entrevistados. Es normal que se entreviste el gerente, usuario, administrativo, etc. Es indispensable comenzar a revelar a las autoridades de la empresa, lo que hablamos, gerente, ejecutivo, jefe, respetando la jerarquía. Estas autoridades son fundamentales debido a que tienen poder de decisión y definen los objetivos de una organización. Ahí es lo que veníamos hablando antes, de a quién elegir. La preparación. Es necesario hacer acordar la preparación, es decirle, si uno tiene pactado una entrevista para mañana a las 14 horas, decirle, bueno, hacer una llamada por teléfono, mandarle por WhatsApp, no te olvides que mañana tenemos una entrevista. Para que se acuerde del compromiso asumido, si no está la posibilidad de cambiarlo. ¿Y qué dice como sugerencia? Entre 45 minutos y 1 hora. Eso para niveles bajos, para cuando trabaja con un empleado. Si un gerente le da 20 minutos, aprovechar al máximo ese plazo. Y gracias que le dé 20 minutos. Así que por eso dice muchas veces con niveles gerenciales es un tiempo muy corto. Tipo de preguntas a utilizar en una entrevista. Tenemos 3 técnicas. Pirámide, embudo, diamante. Pirámide. Fíjense, empieza con preguntas cerradas y termina con preguntas abiertas. Embudo. Empieza con preguntas abiertas y termina con preguntas cerradas. Y diamante empieza con preguntas cerradas, sigue con preguntas abiertas y termina con preguntas abiertas. Perdón, cerradas acá. Acá está mal, preguntas cerradas. Sí, ahora vamos a ejemplos. Martín, de preguntas cerradas. Empieza con cerrada, termina con cerrada. ¿Cuál de las técnicas utilizar? Depende mucho la entrevista, depende mucho de la persona que están entrevistando. Nunca lo que se sugiere hablar en una entrevista de religión, deporte y otra cosita más, y política. Por eso puede herir sus actividades. Cuando uno hace una entrevista, evitar esos 3 temas. Empezar a romper con el hielo con alguna pregunta de reflexión. Qué lindo tiempo, hace frío, lo que sea. Pero nunca tocar política, religión o deporte. Tipo de preguntas abiertas. ¿Qué opina acerca de la computadora para gerentes?
¿Cómo toman las decisiones sobre la programación? ¿Cuál es su opinión del sistema actual? ¿Cómo ve los objetivos del departamento? Preguntas abiertas. Ventaja de las preguntas abiertas. Simplifican las cosas al usuario, permiten al entrevistador seleccionar un vocabulario del entrevistado y lo pone de manifiesto en la educación, valores y creencias. Esto muchas veces suele pasar, que la persona que entrevistan empiezan a contar la historia de la vida propia. Entonces no solamente uno hace de entrevistador, sino también hace de psicólogo. Revelan nuevas alternativas para preguntas no consideradas, proporcionan una gran fuente de detalle, hacen más interesante la entrevista, permiten mayor espontaneidad, es una alternativa cuando el entrevistado no está preparado. Hacer preguntas abiertas. Desventajas. Permiten preguntas que pueden generar demasiada información irrelevante, pero todo conviene anotarlo. Es factible la pérdida de control de la entrevista, se pueden perder los objetivos reales de la entrevista. Preguntas cerradas. Son alternativas a las preguntas abiertas. Limitan posibles respuestas del entrevistado. Por ejemplo, pueden responder 1 o 10, ninguno, sí o no, verdadero o falso, o elegir opciones. Ejemplos con números. Si hacen preguntas, y normal, no tengan ningún problema. Basta que no afecten la intimidad de la empresa, el secreto profesional, podés responder. Te podés relajar tranquilamente. Es una charla, tomalo como una charla. ¿Está claro, Martín? A ver si escribe. Perfecto. Pero más que nada vos, pregunta, intenta vos, ponete del otro lado. Sí, más vale que vas a... Sí, completamente de acuerdo. Vos, la habilidad está en que a vos obtenés esa información. Llevarlo a tu terreno, para que vos obtenés esa información. Ejemplo de pregunta con números. ¿Cuántas personas subordinadas tienen a su cargo? Sí, efectivamente. Las cerradas muy puntuales. Para cuando querés tener una definición concreta, va a ser la cerrada. Sí, completamente de acuerdo, Marcos. Las abiertas son para que se puedan explayar. ¿Está claro, Marcos? Por eso, ¿cuántas personas subordinadas tienen a su cargo? A ver qué dicen por acá. No, por favor. ¿Cuántos informes generan un mes? Para elegir opciones. De las siguientes opciones, ¿cuáles son las más valiosas? Forma de reclamo de llamadas por cliente, relación cara a cara con cliente, devolución de mercadería. ¿Cuál es la más importante? Reclamo por teléfono, reclamo por carta, reclamos judiciales. Ventaja de las preguntas cerradas. Ahorran tiempo, facilita la comparación entre entrevistas, llegan al punto de interés, mantienen el control de la entrevista, cubren rápidamente diferentes aspectos, obtienen datos significativos. Consejos para tener en cuenta. Evitar las preguntas tendenciosas. ¿Usted está de acuerdo como los otros gerentes que el control de inventario debe estar computarizado? No hacerle influencia. Se reemplazaría por ¿qué piensa del control computarizado de inventarios? Algún ejemplo. Evitar preguntas dobles. ¿Qué decisiones se pueden tomar en un día normal y cómo las toma usted? El qué y el cómo en la misma pregunta, no. Son dos preguntas por separado. Otra técnica. La observación directa o trabajo de campo. Esta es una de las mejores técnicas que da resultado. Y acá también pueden descubrir cositas que estén dando vueltas que se hagan mal. Un hospital público me tocó la observación de campo para entrar a área de esterilización, un hospital público. ¿Cuál era el área de esterilización? ¿Qué pasaba? Por ejemplo,
en un pasillo de 2 metros iban a lavarse 10 colchones y volvían 5. Así que en el camino, no sé si tenían subsuelo en eso, pero se perdían 5 colchones en el camino. Algunas de las cosas que pasaban. También había mucho desperdicio. De rollo de gasa, que había mucho desperdicio. Entonces, ¿qué pasa con la observación directa? Con la observación directa uno veía el proceso. Para entrar al área no nos dejaba entrar la jefa del área de esterilización. Nos decía que los de sistemas éramos infradotados y no teníamos nada que hacer en esa área. Era palabra de esa jefa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo entramos? ¿Qué opinan? Porque teníamos que hacer un relevamiento. Estamos trabajando para la ciudad de Buenos Aires, tenemos que hacer un relevamiento en ese hospital. En todos los hospitales. Pero en ese particular, ¿cómo hacen para entrar a una situación así? ¿Cómo hacen para entrar al área? Tenemos que vestirnos como si fuésemos a entrar de terapia. Con el mameluco, con barbijo, con todo. No podíamos entrar con ropa de calle. Porque es un área de esterilización. ¿Cómo harían si les presento una cosa así? ¿Cómo hacen para entrar al área? Y ver ese proceso. ¿A alguien se le ocurre una alternativa? Pues entrar había que entrar. ¿A quién se le ocurre? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Sí. Te encontrás con un jefe que no quiere, no te quiere, sí hay cámaras, hay todo. Que no te quiere dejar entrar al área, porque no le conviene que entre, como gente de sistema. ¿Cómo haces para entrar al área? Para que te faciliten el acceso al área. Pues van a intentar ver cómo es el proceso, como gente de sistema. ¿Cómo haces para que te dejen entrar al área? Y en ese caso habría que camuflarse como paciente o como médico, ¿no? No hacía falta tanto. Es una alternativa. Sí, justo. Y era jefa, así que no era la máxima responsable en ese momento. No tenía gerente arriba, porque es un hospital. ¿Saben cuál es la técnica para entrar a un área así? Con los empleados. Hay empleados que no están de acuerdo. Entonces, los empleados permitían el acceso al área. Hay empleados fieles que permitían el acceso al área. Entonces, ¿cómo entramos? Teníamos confianza con algunos empleados del área y nos decían, vengan, pasen. Cuando nos veían no podían ni ver la jefa del área. Y ahí descubrimos ese tipo de cositas, lo que estaba pasando. Así que esas son algunas de las cosas. No voy a decir el nombre del hospital porque estamos grabando, pero era ese tipo de cositas que pasaban. No, no, porque es hospital público, así que no. Estaban tranquilos. Muy tranquilos, muy tranquilos los empleados. Por eso, esto es lo que consigue la observación directa. Porque mejor que la observación directa para ver cómo se trabaja en esa situación, es lo mejor que puede pasar. Es una técnica que más se aconseja. Sí, más vale. Sí, eso no es nada. Después terminamos de grabar y te digo dónde fue esto. Sí. Sí. Por eso dice la observación in situ. Ir al lugar y ver lo que está pasando, analizar ese proceso. Esta es una de las técnicas que no falla. Observación directa o trabajo de campo. Esta, los JDA, los JAD, JD, los Joint Application Development. Las JAD se basan en organizar reuniones integradas, creo que esta la hacen, los que trabajan en el sistema, por miembros del equipo de desarrollo y los miembros de la organización para la que se va a desarrollar el sistema de software. Los que están trabajando con Jira, ¿no lo hacen este tipo de reuniones? Las reuniones integradas. Los que trabajan con Jira.
A ver lo que dicen. ¿Lo hacen o no lo hacen? ¿Se escucha o se cortó? No me suena, profe. pero ¿Cómo? La chat dice, durante la sección el coordinador plantea las cuestiones a discutir para determinar los objetivos y requisitos de generar sistemas a desarrollar y los participantes contestan a dichas cuestiones. Si quedan temas abiertos, el coordinador de la sección debe documentarlo para programar otra reunión en la que se aborden dichos temas. Si ya se dispone de los modelos de negocio de sistemas a desarrollar, este material puede resultar útil para consultar y aclarar aspectos durante la sesión. Son muy conocidas las YAD. Esta es otra que se utiliza, el brainstorming o torbellino de ideas, donde se junta el equipo y empezar a trabajar con la idea, con diferentes ideas para ir estableciendo cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales, con el brainstorming. ¿Alguna vez trabajaron con esta, con brainstorming, para identificar las ideas? Sí, eso sí, para algún desarrollo difícil necesitamos Perfecto. presentar ideas. Brainstorming. Talleres de trabajo es otra. Son reuniones integradas por clientes, usuarios y parte del equipo de desarrollo. Y esta también, creo. ¿La trabajaron talleres? La principal particularidad es que el coordinador debe dirigir la sesión intentando limitar la profundidad con la que se abordan los requisitos, según el nivel establecido por la sesión. Ah, bien, perfecto. Los talleres de trabajo. Por ejemplo, durante la exploración inicial de casos de uso, el tiempo límite por caso puede ser de 30 minutos, evitando entrar a un nivel excesivo en detalle antes de este tiempo. Los talleres de trabajo también se utiliza como técnica, y creo que es la última. Las principales reglas del desarrollo de tareas de los talleres son comenzar y terminar a la hora prevista, mantener una sola conversación en cada momento, no interrumpir al que está hablando y centrar los comentarios y críticas en el asunto que sea sin incidir en alguien en concreto. No, esta es la última, el cuestionario. ¿Cuál es la diferencia del cuestionario con respecto a una entrevista? El cuestionario puede llevar un número más amplio de personas y puede estar compuesto por preguntas abiertas y alguna pregunta del tipo ¿qué cosa? Cerrada. Y esa sí es la última. Por eso, ¿qué vimos? Entrevistas, las técnicas de YAD, observación directa, trabajo de campo, técnica de YAD, el brainstorming y los talleres de trabajo. Dejo de compartir un minuto. Y detengo la grabación.